Lo que te voy a contar hoy suena tan absurdo que mucha gente simplemente no lo va a creer. Porque en el Gran Premio de Japón pasó algo que rompe por completo la lógica de la Fórmula 1. Y hay un detalle que casi nadie está mencionando. Un medio europeo, sin ningún tipo de favoritismo, sin presión de fans, sin narrativa emocional, decidió calificar a los pilotos del fin de semana. Y en esa lista, un nombre apareció por encima del campeón del mundo. Y por encima de un tetracampeón. Sí, Sergio Checo Pérez. Pero aquí es donde la historia se vuelve interesante. Porque no estamos hablando de una victoria, ni de un podio, ni siquiera de un top 5, estamos hablando de un piloto que terminó lejos en la clasificación, pero que aún así fue considerado mejor que los que tenían autos infinitamente superiores. Y la pregunta es inevitable: ¿cómo es posible? Quédate, porque cuando entiendas el contexto completo, no solo va a tener sentido, sino que probablemente te va a cambiar por completo la forma en la que ves esta temporada. Primero hay que entender algo clave, porque aquí está el error que comete casi todo el mundo. La Fórmula 1 no se trata solo de posiciones finales. Si fuera así, el análisis sería ridículamente simple, pero no lo es. Los expertos analizan algo mucho más profundo: el rendimiento relativo. Es decir, ¿qué hizo cada piloto con lo que tenía? Y aquí es donde todo cambia. Porque mientras algunos pilotos corrían con maquinaria capaz de pelear podios, Checo estaba luchando con uno de los peores autos de toda la parrilla. Pero ojo con esto, porque es clave. El fin de semana de Checo en Japón empezó prácticamente condenado. Un viernes caótico, un choque provocado por otro piloto, problemas técnicos, pérdida de tiempo en pista, y un auto que ya de por sí venía limitado. Y aún así, lo que pasó después nadie lo esperaba. Porque a pesar de todo eso, Checo no solo terminó la carrera, sino que avanzó posiciones, mantuvo ritmo competitivo y, lo más importante, hizo algo que los datos no pueden esconder. Sacó más de lo que ese auto podía dar. Y si realmente entiendes cómo funciona este deporte, sabes que eso es lo que separa a los pilotos normales de los verdaderamente especiales. Pero espera, porque esto no termina aquí. Ahora compáralo con el campeón del mundo. Un piloto con un auto claramente superior, con herramientas para pelear adelante, que terminó exactamente donde se esperaba. O incluso un poco por debajo. Sin errores graves, sí, pero sin nada extraordinario. Y aquí viene la pregunta incómoda. ¿Es mejor cumplir expectativas o superarlas? Porque lo que hizo Checo fue exactamente eso: superar expectativas de una manera brutal. Y aquí es donde todo se pone todavía más interesante. Porque el caso de otro piloto en la parrilla, uno de los más dominantes de los últimos años, también deja mucho que pensar. Un tetracampeón del mundo, con toda la experiencia, con toda la presión, que en este fin de semana no logró imponerse como debería. Problemas, si haga un auto complicado, también. Pero cuando un piloto de ese nivel queda atrapado detrás de autos teóricamente inferiores, cuando no logra avanzar, cuando incluso su compañero lo supera en ciertos momentos, hay algo que no cuadra. Y cuando los expertos ven eso, lo evalúan. Porque esto no es solo sobre resultados, es sobre rendimiento puro. Y aquí es donde la historia se vuelve aún más profunda. Porque lo que pasó en Japón no es un caso aislado. Te lo digo como alguien que sigue este deporte desde hace años. Esto es parte de un patrón. Checo Pérez ha construido su carrera sobre una habilidad que muy pocos tienen: la capacidad de hacer más con menos. No es el piloto más rápido a una vuelta. Nunca lo fue. Pero carrera tras carrera, temporada tras temporada, ha demostrado algo que los verdaderos expertos valoran muchísimo más: consistencia, inteligencia, gestión y, sobre todo, maximizar cada oportunidad. Y hay un detalle que casi nadie está viendo. Porque cuando los expertos hacen estas valoraciones, no lo hacen con emociones. Lo hacen con datos, con contexto, con análisis frío. Y cuando ellos coinciden en algo, significa mucho. Significa que lo que estás viendo no es casualidad.
Es nivel. Ahora déjame preguntarte algo. Y respóndelo en los comentarios porque de verdad tengo curiosidad. ¿Desde qué país estás viendo esto? Porque esta historia está generando debate en todo el mundo. Y si te está sorprendiendo lo que estás escuchando, dale like, porque lo que viene te va a volar la cabeza. Porque hay algo más. Algo que le da todavía más peso a todo esto. El impacto emocional. Imagina ser Checo. Después de un fin de semana lleno de problemas, de dificultades, de limitaciones. Y ver que los expertos dicen que fuiste mejor que pilotos con autos mucho más competitivos. Imagina lo que eso hace en la confianza. Y no solo en él. En todo el equipo. Porque cuando un grupo de ingenieros, mecánicos y estrategas ve que su trabajo está siendo reconocido, algo cambia. Trabajan diferente. Creen más. Y ahí es donde empiezan los proyectos que realmente crecen. Pero aquí viene el giro que nadie esperaba. Porque mientras algunos dudaban de Checo, mientras ciertas narrativas lo daban por acabado, la realidad está empezando a contar otra historia. Una historia donde un piloto que muchos subestimaron está demostrando que todavía tiene muchísimo que ofrecer. Y no con palabras, sino con hechos. Ahora piensa en esto. Si con el peor auto de la parrilla es capaz de lograr este tipo de reconocimiento, ¿qué va a pasar cuando ese auto mejore? Porque sí, vienen mejoras. Y cuando eso suceda, la diferencia entre lo que vemos en la tabla y lo que realmente está pasando en pista se va a reducir. Y ahí es donde muchos se van a quedar sin argumentos. Porque los puntos no siempre cuentan toda la historia. Pero el rendimiento, ese no miente. Y aquí es donde quiero ser muy claro. No se trata de decir que Checo es mejor que otros pilotos en términos absolutos. Estamos hablando de algo mucho más específico, mucho más preciso. Este fin de semana, en estas condiciones, con estas herramientas, fue el que más rindió. Y eso tiene un valor enorme. Porque en un deporte donde la máquina lo es casi todo, encontrar a alguien que pueda trascender esas limitaciones es algo muy raro. Y cuando pasa, hay que reconocerlo. Y aquí es donde todo conecta. El pasado de Checo, su presente, y lo que puede venir. Porque esta no es la primera vez que hace algo así. Lo ha hecho antes. Y lo está volviendo a hacer ahora. Y si algo nos ha enseñado la historia de la Fórmula 1, es que los pilotos que dominan el arte de maximizar son los que terminan dejando huella. Pero todavía queda una última pregunta. ¿Qué va a pasar en las próximas carreras? Porque si esta tendencia continúa, si el auto mejora, si el equipo sigue creciendo, podríamos estar viendo el inicio de algo mucho más grande de lo que parece. Y si eso ocurre, este momento en Japón va a ser recordado como el punto donde todo empezó a cambiar. Así que ahora te toca a ti. ¿Crees que esta valoración fue justa? ¿Crees que incluso se quedó corta? ¿Y crees que Checo va a demostrar aún más cuando tenga mejores herramientas? Quiero leerte en los comentarios. Y si te gusta este tipo de análisis, donde vamos más allá de los resultados y entendemos lo que realmente pasa en la pista, suscríbete al canal. Porque esta historia apenas está comenzando.